Hola nuevamente, bienvenidos a la tercera parte del curso. De los registros gráficos catastrales nos quedaba pendiente tratar sobre los planos de mensura. Dado que existen muchos tipos de planos de mensura y por ello distintos objetos por los que se realizan, se puede hacer muy extenso hablar sobre cada tipo. Trataremos en el curso sobre ejemplos de los casos más generales y los elementos que los componen, que serán comunes a casi todos los tipos de planos. Empezaremos entonces por dar una definición de lo que es un plano de mensura. Los planos de mensura son documentos gráficos que representan inmuebles, de acuerdo con las medidas, rumbos y linderos del título y o posesión o tenencia. Esto sería la definición formal. Los planos son confeccionados por agrimensores o ingenieros con incumbencias en agrimensura, ya sea contratados por particulares o en forma oficial por agentes de la administración pública, o también designados por el Poder Judicial. Son generalmente encargados por los propietarios de las parcelas, por ejemplo, para dividirlas y crear nuevas parcelas, o para unificar, para corregir diferencias de medidas o superficies, sanear invasiones y muchos otros objetos que veremos más adelante. Los planos se pueden consultar en el archivo de planos de Catastro y Geodesia, en soporte papel, mediante nota de pedido de copia de plano, o digital por medio del sistema SIC. También la mayoría de ellos puede descargarse desde el CartoWeb. Los planos anteriores a 1950 no siempre están disponibles en el archivo y deben consultarse en el registro de la propiedad. Por ejemplo, los planos agregados a folios o los planos y planillas de los grandes loteos antiguos. También existen los llamados duplicados de mensura que daban origen a nuevos pueblos y se encuentran en el archivo histórico del Ministerio de Obras Públicas. Como dijimos antes, existen infinidad de objetivos por los que se hacen los planos de mensura. El objeto es un rubro que siempre se consigna en la carátula del plano y puede citarse uno o más objetos en combinación dependiendo del caso. Por ejemplo, entre los objetos más comunes tenemos mensura y división, para crear una o más parcelas a partir de una parcela. Unificación, para reunir varias parcelas en una sola. Y en el caso de planos de división que crean manzanas, podemos encontrar también el objeto cesión de calles. Otro caso muy común es el de la mensura para prescripción adquisitiva, realizada para adquirir el dominio por usucapión, y tiene una carátula especial. En parcelas rurales se pueden encontrar planos de mensura parcial. Estos son planos en los que se mensura solo una parte del título, creando una nueva parcela de solo esa parte y quedando el resto del título como lo que se conoce como remanente. Otros planos que dejan remanentes de título son los que tienen como objeto la afectación para servidumbres. Por ejemplo, zonas de electroductos, gasoductos, oleoductos. Y también los que afectan para expropiación, que pueden ser para caminos, ampliación de rutas existentes, obras hidráulicas como canales, rectificación de ríos o arroyos. Usaremos este plano como ejemplo para distinguir los dos sectores que componen el plano. A la derecha siempre tendremos la carátula, donde se consigna toda la información parcelaria, como el partido, la nomenclatura catastral, la partida inmobiliaria, los titulares e inscripciones de dominio. Y en el resto del cuerpo del plano, la parte gráfica, o sea, la mensura en sí misma, el croquis según título o según plano, el balance, la escala y algún otro elemento que pueda corresponder por el tipo de plano.
Esta es la carátula de un plano de mensura, unificación y división. En este caso, a partir de dos parcelas origen, se reúnen y se vuelven a dividir. Vamos a enumerar sobre esta carátula los elementos que la componen. En el primer bloque siempre encontraremos primero la leyenda Provincia de Buenos Aires, luego el partido, después el lugar, que puede describir la localidad, ciudad o el paraje donde se encuentra ubicada la mensura, el objeto del plano, como dijimos antes, en este caso tenemos mensura, unificación y división. Después el propietario o los propietarios, porque si es más de uno hay que consignarlos a todos. En este caso es una persona jurídica, una sociedad anónima. Luego viene el rubro inscripción de dominio, en el que se pone la inscripción de todas las parcelas de origen involucradas en el plano. En el rubro bien se pone la descripción según título o según plano, dependerá del caso, de esas parcelas. Y luego pasamos al bloquecito superior derecho, en el cual encontramos en el primer renglón este número que se llama característica del plano, y es la forma en que se identifican los planos en el archivo. Este número se compone en primer lugar por el número de partido, luego el número de orden con el que fue aprobado, y el último número corresponde al año de aprobación del plano. Abajo tenemos la nomenclatura catastral de origen, donde se consigna la nomenclatura completa de la o las parcelas con las que se trabaja en el plano. Y en el renglón de abajo, el impuesto inmobiliario o partida inmobiliaria, lo podemos encontrar así en distintos planos, donde se indican las partidas de las parcelas del plano. Siempre hablando de las parcelas de origen, ¿cierto? En el bloque central van las notas de plano. Hay algunas que se consignan siempre, por ejemplo, la que dice ángulos no indicados son rectos o suplementarios, o el domicilio del propietario. Luego pueden ir, por ejemplo, los visados de los demás organismos intervinientes en la aprobación del plano, los planos origen o planos consultados y toda otra nota que durante su visación se haya considerado relevante consignar en este rubro. Finalmente va la fecha de mensura, la cantidad de parcelas generadas, la firma y los datos del profesional interviniente. El bloque siguiente, que es este, es reservado para las restricciones, si las hubiere. Por ejemplo, retiros de frente, laterales o fondos, prohibición de construir en zonas de electroducto, caminos de sirga, etc. O también pueden ser notas de demolición requeridas por el organismo municipal, entre otras posibles restricciones. El bloque de notas oficiales, que es el que le sigue, se reserva para poner, por ejemplo, el número provisorio de plano, las notas de corrección de plano, expedientes de anulación o suspensión, o levantamiento de interdicciones. En el bloque de abajo se consigna completa la nomenclatura catastral definitiva de las parcelas o macizos generados por el plano. Se consigna en forma completa hasta un nivel antes de la parcela o macizo generado. Por ejemplo, si la nomenclatura origen fuera circunscripción primera, sección A, manzana 120, parcela 5, y esta se dividió en parcelas 5A y 5B, en el cuadro de la nomenclatura definitiva consignaremos circunscripción primera, sección A, manzana 120. Digamos, llegamos, si teníamos hasta parcela, consignamos solo hasta manzana.
En el ejemplo concreto de este plano que estamos viendo, como se trata de parcelas rurales y la nomenclatura de las parcelas rurales se compone únicamente de circunscripción y parcela, en la nomenclatura definitiva se consignará únicamente la circunscripción, que es el nivel superior siguiente al de parcela. Va únicamente circunscripción. Y por último, y a la derecha, tenemos el sello de aprobación del plano. Hasta el año 2017, el organismo que visaba y aprobaba los planos de mensura era la Dirección de Geodesia, perteneciente al Ministerio de Obras Públicas. A partir de 2017, la Dirección de Geodesia pasa a formar parte de ARBA. Así que del año 2017 en adelante, el sello que vamos a encontrar va a ser el del Departamento Mensuras de Tierra, perteneciente a ARBA. Ya ahora pasando al cuerpo del plano, a la parte gráfica, encontramos uno de los elementos que es el croquis según título de la o las parcelas. O sea, si son varias parcelas de origen, tendremos varios croquis, tal como se describe en los títulos de propiedad. Vamos a ver aquí que se indicó la designación del bien según título. Esto tiene que ser textual al título de propiedad y debe coincidir con la forma en la que se consignó en la carátula también, por supuesto, en el rubro bien. Se indican las medidas, la superficie y los linderos, también tal y como se indican en el título de propiedad. Y finalmente la flecha que indica el norte. En algunos planos nos podemos llegar a encontrar, en lugar del croquis según título, con uno muy similar, pero que dirá croquis según plano. Esto ocurre cuando las parcelas de origen sobre las que ese plano está trabajando tienen origen en un plano de mensura y no se han transferido, o sea, no han sido vendidas, por ejemplo, luego de la aprobación de ese plano que les dio origen. El concepto es exactamente el mismo, describir la parcela tal y como se encuentra en el plano origen. Después vamos a encontrar siempre la mensura propiamente dicha. Podrá tener indicado como título mensura o directamente nada, solo vamos a encontrar la parte gráfica, en la cual se dibuja la o las parcelas mensuradas y las resultantes de las operaciones de mensura. El polígono de mensura va siempre indicado con línea gruesa. Las medidas totales del polígono por fuera. Podemos ver en este caso que es una parcela urbana, el macizo que la contiene, graficado en línea fina. Se indican también siempre las medidas según mensura a esquina, distancias a esquina según mensura en este caso, y las medidas perimetrales de la manzana según catastro. Se indican siempre también las parcelas linderas. En el frente, por lo general, el lindero será una calle.
También van las calles perimetrales con su nombre o designación, y si no lo tuviere simplemente se pone calle sin nombre. También se indican los anchos de dichas calles y, como siempre, la flecha que indica el norte, y abajo la escala del polígono de mensura. El balance de superficies es un elemento que vamos a encontrar siempre en los planos que trabajan con títulos. Es un cómputo de las superficies totales según mensura, comparándolas con el total de las superficies según título, indicando ya sea una diferencia, que puede ser en más o en menos, o un remanente en el caso de las mensuras parciales. De acuerdo a la época en que se confeccionaron y aprobaron los planos de mensura, los podemos encontrar en diferentes archivos. Por ejemplo, los duplicados de mensura, que son los que dieron origen a pueblos y localidades, se encuentran en el archivo histórico del Ministerio de Infraestructura. Los planos anteriores a 1944, por ejemplo, los planos agregados a inscripciones, los planos legajos o los planos y planillas, se encuentran en el archivo del registro de la propiedad. De 1944 en adelante, que es cuando la Dirección de Geodesia empieza a aplicar el formato de planos que vimos en los ejemplos anteriores, se encuentran en el archivo de planos de Catastro y Geodesia. Anteriormente el archivo de Geodesia, y bueno, hoy en dicho archivo que pertenece a ARBA. Los planos de propiedad horizontal también se encuentran en el archivo de Catastro y Geodesia, anteriormente en el archivo de la Dirección Provincial de Catastro Territorial. Hoy, como habíamos dicho anteriormente, se encuentran en gran parte digitalizados y disponibles en el CartoWeb. Bueno, este ha sido un pantallazo sobre los distintos tipos de planos que podemos encontrar y los elementos que los componen. Para no hacerlo más largo, vamos a dejar en la bibliografía un archivo zip con ejemplos de distintos planos de distintas épocas para que puedan cotejar con las explicaciones que dimos anteriormente. Muchas gracias a todos.